Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos permites de estar en tu presencia una vez más, Señor. Por la oportunidad que nos permites, oh Padre de la gloria, Señor, de entender tu palabra, Señor. Gracias una vez más por la oportunidad de vida que nos das, porque es un día más que nos has permitido vivir. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros en esta hora. Espíritu Santo de Dios, ven y toma el control de todo lo que vamos a hacer. Espíritu Santo de Dios, toma el control, Padre mío, Señor, de esas personas que puedan escuchar este mensaje, para que sea de edificación, de restauración y de sanidad para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. En esta noche vamos a estar, en este día vamos a estar viendo la palabra de Dios en Romanos. Y gloria a Dios, el Señor en Romanos nos habla de algo muy, pero muy importante, hermanos. La palabra de Dios en Romanos 8:28, hermanos. Romanos 8:28 nos habla de que nosotros, gloria a Jesús, hemos sido llamados. Pero más que nada el título me llama mucho la atención, porque la palabra de Dios dice aquí, más que vencedores. Entonces me está hablando de un tiempo presente, no me está hablando de un tiempo pasado, ¿verdad? Y quiero verlo así, de un tiempo presente progresivo, en avanzada. Amén. Es lo que yo puedo entender a través de esta palabra aquí. Y vamos a leer la bendita palabra, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces la palabra de Dios me está diciendo a mí aquí que nosotros somos llamados, ¿verdad?, para vencer, pero para vencer a través de Cristo Jesús, para vencer en Cristo Jesús. Vemos que cuando Dios nos llama, hermanos, ¿verdad?, nos llama con un propósito. Dios nos está llamando con un propósito. Y dice la palabra de Dios que desde el vientre de nuestras madres el Señor nos ha llamado, pero no nos ha llamado por el gusto. Llamado que con un propósito. Porque dice también la palabra que es un propósito, gloria a Jesús, glorioso. Porque también cuando Él llama, Él capacita. Cuando Dios nos dice que somos más que vencedores, hermanos, es porque verdaderamente Él nos formó y nos hizo así desde el vientre de nuestra madre para ser más que vencedores. Mire lo que dice la palabra, más que vencedores, ¿sí? Y nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, porque esta es una promesa que el Señor nos está dando. Entonces, cuando nos llama, hay propósito. En mí hay propósito, en ti también hay propósito, ¿sí? Y para que esto sea un éxito, dice la palabra de Dios, y para que sea un éxito lo que Él, gloria a Jesús, con lo que Él, por lo cual Él nos ha llamado, tenemos que mantenernos en Cristo Jesús, ¿sí? Es a través de Cristo que nosotros vamos a ser vencedores. Nos ha llamado a ser vencedores por encima de toda adversidad, por encima de toda situación, por encima de todo problema, por encima de toda circunstancia. El Señor nos ha llamado a ser vencedores, aleluya, pero solamente en Cristo Jesús, ¿sí? Porque sabemos que si nuestra morada, dice el Señor, aleluya, en 2 de Corintios 5:1, vamos a buscar 2 de Corintios 5:1, gloria a Dios, y vamos a ver lo que dice el Señor aquí, y Él habla bien claro, ¿sí? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eternas en los cielos. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Poderoso eres tú, maravilloso eres tú, Señor. Mira la promesa que tenemos aquí, ¿sí? Si este cuerpo, si nosotros morimos, nosotros nos vamos,
¿verdad? Dice la palabra de Dios que tenemos una promesa, ¿sí? Y esa es la promesa y ese es el final que el Señor nos lleva. Por eso nosotros tenemos que ser, ¿qué? Vencedores. Por eso Él dice que Él nos formó y nos llamó para ser, ¿qué? Más que vencedores en Cristo Jesús. Hay una promesa a través de esta palabra de 2 de Corintios 5:1. Y nos dice entonces, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber que si esta morada terrenal, este tabernáculo, este cuerpo se deshiciere, gloria a Jesús, tenemos una esperanza viva, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios nos tiene edificio, nos tiene casa, nos tiene hechas casas, pero no hechas de manos, sino casas en los cielos. Entonces Dios nos ha llamado con un propósito celestial para hacer muchas cosas que nos tocan hacer aquí, hermano, pero para tener un fin. Y el fin es, gloria a Dios, la vida eterna, ¿verdad? El fin es, sí, esa casa, ese edificio que Él tiene preparado para nosotros en los cielos. Hay propósitos en Dios. La palabra de Dios nos dice que sí hay propósito. Dice la palabra de Dios, gloria a Jesús, aquí mismo, en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. ¿Sí? Él nos llamó también con el propósito, ¿verdad? De que nosotros, mientras estemos aquí en este cuerpo terrenal, en este tabernáculo, nosotros, ¿verdad? Adoptemos la imagen de su Hijo Jesucristo, porque dice que a imagen de su Hijo nos hizo, a imagen de su Hijo que nos formó, gloria a Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el primero entre muchos. Esto es poderoso, hermanos, ¿verdad? Porque dice que Él nos conoció, como dije antes, desde antes, ¿verdad? De la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre. Él que nos conoció desde allá, dice, mis ojos vieron tu embrión. Gloria a Jesús. El Señor, aún no estábamos formados en el vientre de nuestra madre y ya nos había visto, ya nos había llamado, ya nos había predestinado, ya Él sabía quiénes somos. Desde pequeño, desde que estábamos allí adentro, ya Él tenía todo listo para nosotros. El Señor sabe quiénes son los suyos y el Señor sabe quiénes se van a quedar y quiénes se van a ir con Él. ¿A quién? ¿A dónde? A ese edificio que Él tiene preparado para nosotros. No es un edificio terrenal, sino es una morada que el Señor tiene preparado para nosotros allá en los cielos. Entonces, dice que Él que nos llamó. Cuando la palabra de Dios nos dice que Él nos predestinó primeramente, ¿verdad? Nos preparó, nos hizo, nos formó, dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer en el verso 29, gloria a Dios, ¿verdad? Para que seamos conforme a la imagen de Cristo, gloria a Dios. También dice la palabra de Dios que nos llamó. Cuando Dios nos llama, hermanos, Dios nos separa. Quiere decir que desde allá, desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestras madres, ya el Señor nos había llamado y nos había separado para Él, ¿sí? Nos había apartado y dice la palabra de Dios que nos había escogido según Él. ¿Y para qué? Para que anduviéramos, ¿verdad?, en el camino del Señor y conforme a la semejanza de Él, de Cristo, ¿verdad? De Cristo Jesús. Entonces, dice la palabra también en este mismo pasaje 29 que el Señor que nos justificó. Cuando el Señor nos justificó, ¿verdad? Nos justifica a través de Cristo, hermanos. Nuestra justificación no es a través de nuestras obras, sino a través de la obra redentora de Cristo Jesús, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Quiero que leamos ese pasaje. Terminemos de leer el pasaje en el verso 29 y 30.
Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos lo completo de Dios. Cuando Dios te justifica, ¿verdad? Es Él. Nosotros no podemos justificarnos por nuestras obras, sino es que Cristo nos justifica a nosotros. Por eso fue que el Señor, en su infinito amor y su infinita misericordia, envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, ¿sí? Y dice que conjuntamente con todo eso, dice que nos glorificó. La gloria de Dios está sobre sus hijos. La gloria de Dios está sobre los que Él ha llamado, sobre los que Él ha predestinado, sobre los que Él ha llamado, sobre los que Él ha justificado, aleluya, sobre los que Él ha escogido. Y nosotros somos parte del rebaño de Dios, el que el Señor ha escogido, pero el Señor quiere que andemos conforme a la imagen de Jesucristo, el primogénito, dice la palabra de Dios, a imagen de Cristo. Porque dice la palabra que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Amén. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ser aquí en la tierra el resplandor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Bien. Así que este es un proceso que el Señor, gloria a Dios, preparó para cada uno de nosotros. Es un regalo, más bien decir. ¿Sí? Es un regalo que el Señor ha preparado. Es un paquete que el Señor ha preparado. ¿Para quién? Para sus hijos. Para los que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Para que han aceptado ese sacrificio tan perfecto que hizo en la cruz. Y aceptaron y creen en la resurrección del Hijo de Dios. Y todo lo que en la palabra está escrito del Hijo de Dios. Cristo Jesús. Este paquete, como dije, es completo. ¿Sí? Este paquete completo yo lo he llamado este regalo completo que el Señor nos ha dado a través de esta palabra que hemos leído, ¿verdad? No es nada más que la gracia de Dios, no es nada más que el amor de Dios. Porque si vamos a ver, nosotros no merecíamos esto, pero en su infinita misericordia, en su infinito amor, el Señor preparó de antemano todas estas cosas para que nosotros fuésemos justificados delante de Él a través de su Hijo Jesucristo. Mire cómo Dios opera y cómo Dios actúa. Por eso nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad? Cuidar con temor y temblor esta salvación, esto que nos ha dado. Y también nosotros tenemos que aprovechar este tiempo de gracia, hermano. Sí, este tiempo de gracia, donde la gracia de Dios y el amor de Dios se ha derramado infinitamente a todo el mundo. Donde hemos podido ver que en este tiempo, gloria a Jesús, de intimidad con Dios, el Señor está derramando su gloria, su Espíritu Santo a los que le están buscando en espíritu y en verdad. Dios quiere tener un trato con el hombre y el tiempo se está cortando, hermano, ¿sí? Pero Dios está acercándose al hombre. Dios ha querido acercarse al hombre de muchas formas y de muchas maneras, hermano. Dice la palabra de Dios que en esa infinita misericordia el Señor preparó el regalo de nuestra salvación. Y que es por fe, que no es por obra, que es por fe, ¿verdad? En el Hijo de Dios. Nos habla Efesios 2:8. Es por fe, no es por gloria, no es por obra, para que nadie se vanaglorie, ¿sí? Sino que es a través del Hijo de Dios. Gloria a Jesús. Esta palabra, ¿qué hace, hermano? Esta palabra nos trae confianza. Esta palabra nos trae seguridad. Esta palabra nos trae convicción, ¿sí? Esta palabra debe traernos gozo, debe traernos alegría. Esta palabra debe atraernos a nosotros el deseo, el sentir, ¿verdad? ¿De qué? De querer agradar a Dios, de querer buscar a Dios, de no apartarnos de Dios, de cada día buscar más y escudriñar su palabra, de ver qué es lo que tiene Dios, cuál es esa herencia tan grande que el Señor tiene para mí. Yo necesito saber
para dónde voy. Yo necesito saber cómo yo estoy. Yo necesito saber qué estoy haciendo mal. Pero eso solamente lo voy a saber a través de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Amén. La palabra en Romanos 8.1, miren lo que dice la palabra en Romanos 8.1. Porque para poder entender todo lo que les acabo de hablar, ¿verdad? Nos vamos a ir a Romanos 8.1 y vamos a entender qué era lo que venía hablando el Señor, ¿sí? ¿Qué era lo que nos quería? ¿Dónde era que nos quería llevar? ¿Sí? Y dice la palabra en Romanos 8.1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Miren, lean bien, ¿sí? Los que no andan conforme a la carne. O sea, que los que no andan conforme a la carne, es lo que yo estoy entendiendo aquí de la palabra de Dios, ¿verdad? No hay ninguna condenación para ellos. Tenemos que entender bien la palabra. Tenemos que aplicar bien la palabra. Y volvemos a leer el pasaje. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Hay una promesa entonces, que los que andan conforme al Espíritu no hay condenación. Pero los que andan, ¿verdad?, conforme a la carne, entonces sí van a ver condenación. Ahora vamos a hablar de qué condenación está hablando, ¿sí? ¿A qué se refiere el Señor cuando está hablando en este punto de condenación? ¿Sí? Y seguimos viendo el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿En qué? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, no en mis obras, no en lo que yo puedo hacer. ¿Quién me libró? Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque lo que era imposible para la ley, ¿sí? Para la ley, aleluya, por cuanto era débil por la carne, en la ley se hacían muchas obras. Y en la ley el hombre era justificado por las obras, ¿verdad? Pero dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la muerte. ¿Qué hizo el Señor? Envió a su Hijo para a través de Él nosotros pudiéramos ser justificados. Gloria a Dios. Entonces Él dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo. Hay una promesa. Para los que están en Cristo y para los que andan conforme al Espíritu Santo de Dios. Hasta ahí, hermanos. Tenemos que entender claramente la palabra, ¿sí? Tenemos que estar claros de la palabra. Los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Miren que Pablo aclara muy bien los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo viene hablando de esto? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos, verdad, que tratar de andar en el Espíritu? Porque Romanos, allí mismo, Romanos 7:25, nos viene hablando de todas las cosas estas por las cuales nosotros tenemos que soltar y por las cuales tenemos que vivir en el Espíritu, ¿sí? Romanos 7 viene hablando de qué? Del pecado, ¿sí? Del pecado que mora en mí. Y él viene aclarando todo esto, hermanos, ¿sí? Y él termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, ¿sí? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero él dice, le doy gracias a Dios. Él reconocía que habían dos naturalezas en él. La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y esas naturalezas están en nuestras vidas, hermanos, hasta que nosotros estemos aquí en este mundo.
Pero dice que Pablo no se fijaba en esto, él veía la gloria, él veía la grandeza de Dios, él veía la revelación de Dios, porque para este tiempo, hermano, se nos ha dado mucha revelación de la palabra, ¿sí? Y él decía claramente, yo doy gracias a Dios, ¿sí? Por Jesucristo. ¿Por qué él daba gracias a Dios? Porque él entendió que no era con su fuerza ni con su poder, y que la única manera que nosotros podíamos ser liberados de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte, era a través de su Hijo Jesucristo. Dele la gloria a Dios, y si usted está en su casa, dele un fuerte aleluya y un fuerte amén al Señor. Gloria a Jesús. Entonces la palabra de Dios es bien clara, ¿sí? ¿Por qué él da gracias a Dios? ¿Y por qué hoy nosotros también tenemos que dar gracias a Dios? Porque si hubiera sido por mis obras, hermano, ninguno hubiésemos llegado a nuestro destino final. Gracias damos a Dios porque envió a su Hijo Jesucristo, y que a través de su Hijo Jesucristo somos más que vencedores. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Hay dos naturalezas y hay dos corrientes en nuestro ser, hermano. La carne y el espíritu. Pero ¿cómo vamos a hacer o cómo vamos a vencer nuestra naturaleza carnal? Andando en el espíritu. Andando en el espíritu. ¿Sí? Y los que andan en el espíritu, dice la palabra de Dios, todas las cosas os ayudan a bien. Porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, ¿sí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito Dios ha llamado. Porque Dios al que ha llamado conforme a su propósito es para que ande en el Espíritu. Es para que tenga la imagen de Cristo. No es para que andemos, gloria a Dios, en nuestra carnalidad, sino para que andemos en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Si seguimos viendo la palabra de Dios en Romanos 8:13, bendito es el nombre del Señor Jesús. Él sigue diciendo, miren, porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. ¿Sí? Él te está hablando, ¿verdad?, de una condición aquí, hermanos. Te está hablando de la condición que nosotros como hijos de Dios y como cristianos, y que tenemos que vivir según y de acuerdo a la imagen de Cristo. Esto es aquí que tenemos que hacerlo, mientras estemos aquí, ¿sí? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Miren, esto es tremendo, hermano, ¿sí? El Señor nos está diciendo, hay dos naturalezas, pero nosotros tenemos que hacer morir la naturaleza carnal. ¿Para qué? Para reflejar al mundo la gloria de Dios, porque dice que Él nos glorificó, hermano, a través de su Hijo Jesucristo. Para que el resplandor de la gloria de Dios esté en mí, y la gente pueda ver, y todo el mundo pueda ver, y yo pueda testificar de esa gloria de Cristo en mi vida. Yo tengo que andar de acuerdo al Espíritu, hermano. Ir conforme la palabra, conforme a la imagen de Cristo. Porque cuando Jesús vino a la tierra en forma de hombre, fue nuestro modelo, hermano. Por eso el Señor lo mandó. Para que viniera en forma de hombre. Para que Él nos entendiera. Para que Él pudo empatizar con nosotros. Él conoce, Él sabe nuestras debilidades, nuestras pasiones, hermanos. Y Él conoce, pero dice la palabra de Dios que así como Él vino, aleluya, y Él no cometió pecado, Él no conoció pecado, nosotros también podemos hacerlo y llegar hasta la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús, que ese es nuestro ejemplo. Eso debemos nosotros reflejar al mundo. Entonces la palabra es bien clara en este pasaje, ¿sí? Si nosotros vivimos conforme a la carne, vamos a vivir, vamos a perecer, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener angustia, vamos a tener problemas y situaciones. Pero si nosotros estamos en el Espíritu, no estoy diciendo que no las vamos a tener, pero vamos a saber sobrellevar las cosas. ¿Por qué? Porque estamos con Cristo y Cristo nos va a ayudar
a sobreponernos a cualquier situación, cualquier adversidad, cualquier tribulación que nosotros podamos vivir. Si nosotros nos alejamos de Dios, hermanos, nosotros no vamos a poder, ¿verdad? El Hijo de Dios no va a poder seguir, va a perecer, va a morir. ¿Ah? ¿Saben lo que es morir espiritualmente? Sí, sé que muchos conocen lo que es espiritual, morir espiritualmente, nos vamos a secar. Pero un hijo de Dios que vive en el Espíritu siempre anda con la esperanza, con el gozo, con la seguridad y la certeza, reconociendo y acordándose de lo que Dios dijo. Fuiste llamado, fuiste predestinado, fuiste llamado, fuiste santificado y glorificado con un propósito, porque yo te llamé con un propósito. El que anda en el Espíritu no se olvida de las promesas de Dios ni de la palabra de Dios. El que anda en el Espíritu sigue adelante, sigue y sabe que es por fe que tenemos que seguir, que aunque tengamos adversidades, que aunque tengamos problemas, que aunque tengamos situaciones, dice el Señor, vamos a salir victoriosos, porque Él nos predestinó, porque Él nos predestinó para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Qué bonito, qué especial es el Señor con nosotros. Qué especial es el Señor con nosotros, hermanos. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos sigue hablando, ¿verdad? Nos sigue hablando en Romanos 8:35. Y dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Miren, aquí está lo que yo estoy hablando. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo, hermanos? Y él sigue diciendo: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién nos separará del amor, gloria a Jesús, de Cristo? Dice la palabra que ninguna tribulación nos podrá separar del amor de Cristo. Dice la palabra de Dios, gloria a Jesús, que la angustia no nos podrá separar del amor de Cristo. Que la persecución no nos podrá separar del amor de Cristo. Que el hambre no nos podrá separar del amor de Cristo. Aleluya. Que la desnudez no nos podrá separar del amor de Cristo. Que el peligro o la espada no nos podrá separar del amor de Cristo. Aleluya. Ni del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque hemos sido llamados, hemos sido predestinados. Aleluya, para ser sus hijos. Él nos predestinó, Él nos llamó, dice la palabra de Dios. Él nos llamó, Él nos justificó, Él nos glorificó. Esto es gracia, hermano. ¿Qué tienes que hacer? Creer y obedecer y andar en la justicia de Dios. Andar en el Espíritu de Dios. ¿Sí? Hacer morir las obras de la carne. ¿Para qué? Para que Cristo habite en nosotros. ¿Para qué? Para que veamos los frutos, nosotros mismos, los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Para poder ver, para ser fructíferos, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Para ser ese árbol plantado en una corriente de agua, hermanos. Para ser bendecidos, como dice la palabra de Dios en el Salmo 1. El Señor no nos creó, no nos hizo, no nos formó para ser como higueras estériles, sino para que llevemos muchos frutos. Gloria a Dios. Así que Él viene diciendo, ¿quién nos va a separar? Por eso la palabra de Dios dice que los que están en Cristo y los que están en el Espíritu no verán, no hay tribulación para ellos. ¿Ahora se acuerdan? Que les dije que les iba a decir cuál era la tribulación. Situaciones y adversidades que podemos estar viviendo, pero por causa de Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque los que no están en Cristo Jesús, hermanos, ya están condenados. Los que no han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, ya están condenados. Pero la buena noticia es que el Señor nos llamó a nosotros. La buena noticia es que el Señor nos sacó a nosotros, que el Señor nos unió, el Señor nos apartó, que el Señor nos santificó, que el Señor nos
¿sí? Aleluya, nos justificó delante del Padre, ¿sí? Y nos glorificó, aleluya, a través de Él. Porque si Él es la gloria del Señor, nosotros somos la gloria de Cristo aquí en la tierra y también la gloria de Dios, hermanos. Entonces es muy claro, ¿sí? Que ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie. Porque si usted ve el versículo 34 allí mismo arriba, ¿sí? Él dice, ¿quién es el que condenará? Amén. Cristo es el que murió. Cristo es el que murió, más aún, el que también que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Una buena noticia, hermano, y sé que todos lo saben, pero es bueno recordarlo porque a veces se nos olvida la palabra. Cristo, aleluya, es el que murió por nosotros. Nadie nos podrá condenar, dice la palabra de Dios. Más aún, Cristo dice que también fue el que resucitó, aleluya, el que murió, el que resucitó y el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por eso nosotros tenemos una gran oportunidad, hermanos, de cada día ir delante de Dios, de cada día ir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, purifica mi corazón. Si estás escuchando esta palabra y estás entendiendo lo que yo estoy hablando a tu vida, póstrate delante del Señor y empieza a decirle, Señor, perdóname. Sé que me has llamado con un propósito. Quiero estar dentro de esos propósitos. Señor, quiero cuidar mi salvación con temor y temblor. Y también quiero, mi Dios de la gloria, Señor, ir creciendo en tu gracia, ir creciendo en tu amor, ir creciendo en tu misericordia, Señor. Señor, quiero andar en el Espíritu. Quiero andar en el Espíritu, pues tu palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en el Espíritu. Dígale, Señor, ya yo no quiero andar en la carne. ¿Sí? Ya yo no quiero hacer lo que yo antes hacía. Amén. Sino que quiero andar conforme a tu Espíritu. Gloria a Dios. Entonces vemos, hermano, en esta corta palabra, que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre. Gloria a Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Aleluya. La palabra de Dios siempre dice que nosotros vamos a hacer, si por causa del Señor, siempre vamos a hacer, ¿qué? Vamos a ser vituperados. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Verdad? Por causa de ti somos, ¿qué? Muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Sí? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Miren qué bonito es el Señor. Porque, hermanos, hay que pagar un precio. Por eso yo le dije que los que estamos en Cristo Jesús, no es que no vamos a tener aflicción, no es que no vamos a tener tristeza, pero es que vamos a saber cómo sobrellevar todas estas tribulaciones. Porque el enemigo quiere venir a traerte condenación, pero dice la palabra de Dios que ahí está el Señor abogando por nosotros, que ahí está el Señor recordándole siempre al Señor, ese es tu hijo, yo fui y morí por él, yo pagué por él, Señor. Y que aunque el enemigo quiera condenar, aleluya, gloria a Jesús, el Señor está intercediendo por ti. Hasta hoy el Señor está intercediendo por ti. No retrases los planes de Dios. Y es momento de que hoy empieces a reconocer si te has apartado y si no conoces al Señor y quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador. Es el tiempo y es el momento. Dice Isaías 55, aleluya. Buscadme mientras pueda ser hallado y mientras esté cercano. Quiero decirte que el Señor está cercano, porque la venida de Dios está cerca, porque la gracia se está terminando y porque es mejor buscar a Dios en este tiempo y no esperar. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Y Él dice, antes en todas estas vencedores por medio de aquel que nos amó.
Sí, vemos la gloria de Dios, la misericordia, el amor de Dios. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo, como dice Juan 3:16. Aleluya. Y Romanos 37, ¿verdad?, nos dice que ante todas estas cosas de las cuales hemos venido hablando, de todas estas tribulaciones, como él decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Quién? Nadie nos podrá separar del amor de Cristo, porque dice la palabra de Dios que sí, que somos más que vencedores. Y cuando él nos amó, él nos llamó, nos escogió, es para preservarnos, es para guardarnos, hermano, es para ponernos en lugar especial, hermano. Aleluya, gloria a Jesús. Es como estábamos hablando en antes, gloria a Dios. En 2 Corintios, él fue a preparar una morada, él fue a preparar un edificio no hecho de manos, hermanos. Cuando este cuerpo, cuando esta morada, cuando nosotros muramos y partamos de aquí, el Señor tiene preparado para nosotros un lugar especial, hermano. Gloria a Dios. Y él dice entonces en el 38, y sigue diciendo, ¿verdad?, corroborando todo lo que venía diciendo anteriormente. Ante todas estas cosas somos más que vencedores, hermano, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, hermanos, ni lo presente, ni lo porvenir. Mire, tribulaciones muchos. Todo el mundo tiene la cabeza grande porque no sabe qué es lo que va a pasar. No sabe qué es lo que va a venir. Aleluya. Pero quiero decirte que hay esperanza, porque cuando Pablo empezó a hablar de esto, era para darle esperanza a la iglesia, era para darle esperanza al pueblo y para decirle, aleluya, gloria a Dios, que nada de esto, de lo que estamos pasando, nos puede separar del amor de Él, que nada nos puede, oh aleluya, confundir, porque Él nos amó, porque Él nos llamó y porque tiene lugares preparados para nosotros, porque lo ha preservado para nosotros. Por eso Él dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dice la palabra de Dios, aleluya, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El enemigo puede estar planeando todo lo que quiera, y sabemos que con toda esta situación mundial, el enemigo lo ha planeado, pero Dios lo ha permitido también para que su pueblo se afirme, para que su pueblo lo busque. Pero esta palabra me llena de consuelo, de esperanza, de seguridad, de convicción, aleluya, de lo que Dios ha venido haciendo a través de los siglos, aleluya, porque Él dice, aleluya, gloria a Dios, que nada de lo creado nos podrá separar del amor del Señor. Así que Satanás no puede venir en contra de nosotros. Cristo vino y canceló todo lo que estaba en contra de nosotros. El acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. Dice que Cristo vino y los canceló. Cristo vino y los pagó, aleluya, porque nosotros no podíamos pagarlo. En la palabra de Dios, en sus promesas, hermanos. Pero también nosotros tenemos que hacer algo, hermano, ¿sí? Pagar el precio. ¿Y qué tenemos que hacer? Andar en el Espíritu. Como hijos de Dios tenemos que andar en el Espíritu. El Señor conoce los que son suyos. El Señor sabe los que son suyos. Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, aleluya. ¿Sí? Y sabemos nosotros también que somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Gloria a Dios, mi hermano. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, somos victoriosos. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, no hay condenación, dice la palabra en Romanos 8:1. Bendito es el nombre del Señor Jesús. La palabra de Dios sigue diciendo entonces que estemos seguros, como Pablo se sentía seguro. ¿Sí? Pablo estaba bien claro que ni la muerte nos podía separar, ni la vida nos podía separar del Señor, aleluya. Ni los ángeles nos podían separar del Señor, ni siquiera los principados, los demonios, las huestes satánicas de maldad
¿verdad?, podían separarnos del Señor. Ni las potestades, dice, podían separarnos del Señor. Ni lo presente, ni lo porvenir, hermanos. Yo no sé qué va a venir. Solo Dios lo sabe. Pero yo estoy segura, hermano, que nada de esto me separará del amor del Señor. Y es lo que quiero que usted quede bien convencido en esta preciosa noche. El poder de Dios está sobre nosotros. Dios nos ha llamado para ser vencedores, no para dejarnos vencer, para ser más que vencedores en Cristo Jesús. No es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, es con el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo que vamos a vencer. Y el Señor termina diciendo que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿sí? Ni ninguna otra cosa creada, ¿verdad?, nos podrá que separar del amor de Cristo Jesús, del amor de Dios, perdón, en Cristo Jesús. Nos podrá separar, gloria a Dios, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para concluir, hermanos, entonces, ¿qué les digo? Que nuestro boleto, hermano, nuestro boleto expedito, aleluya, a nuestro destino final es mantenernos en Cristo Jesús, es mantenernos en su amor, en su gracia, aleluya, gloria a Dios. Es pasando este proceso, Señor, aleluya, porque tenemos que pasar proceso. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía porque yo he vencido, ¿sí? Y tú tienes que confiar que Dios va a vencer, amén. Así que hay que pasar este proceso, pero ¿qué? Seguros y confiados, como dice la palabra de Dios, seguros y confiados en el Espíritu, porque la palabra de Dios dice que somos más que vencedores. ¿Pero cómo? Haciendo morir las obras de la carne y obedeciendo al Espíritu. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente, mis hermanos. Y quiero hacer una oración por aquellos que necesitan reconciliarse con Dios y por aquellos que necesitan aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Bendito Dios, Señor. Tu palabra es grande, tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra dice, oh mi Dios, que tú nos has llamado, mi Dios, con un llamamiento santo, que tú nos has llamado con un propósito santo. Y lo acabamos de leer a través de tu palabra. Y que es la única forma y la única manera que a través de Cristo Jesús podamos ser vencedores en este mundo lleno de tanta maldad, de tanto conflicto y de tantas situaciones. Solamente a través de Cristo podemos perseverar para lo que viene, aleluya, para lo que viene, pero a lo que está a punto de acontecer, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Él lo dijo y Él tiene que cumplirse la palabra de Dios, ¿verdad? Y como Él dice, aleluya, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú la bendigas, Señor. Te pedimos, mi Dios de la gloria, Señor, por aquellos, mi Dios, que necesitan esa reconciliación, ese acercamiento contigo. Tu palabra dice, oh mi Dios, que el padre del hijo pródigo estaba casi siempre esperando. Él siempre miraba allá por donde él sabía que podía llegar el hijo pródigo arrepentido, buscando el perdón del Padre. Y cuando llegó, dice que el Padre hizo fiesta y hizo banquete. Gloria a Jesús. El Padre le dio todos los privilegios de hijos. Así que si hoy tú quieres reconciliarte con el Señor en esta hora, este es el momento para decirle, Padre, reconozco que contra ti he fallado. Padre, reconozco que no debí haber salido nunca de tu lado. Y ahora, Señor, te pido que me recibas nuevamente a tu lado, en el nombre de Jesús, así como lo hizo el hijo pródigo. También te pido, mi Dios de la gloria,
por aquellos, Padre, por aquellos que no conocen tu palabra, Señor. Por aquellos, Padre mío, Señor, que no te conocen y no te han recibido. Pues tu palabra dice en Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿verdad?, en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Padre, en esta hora yo te pido por aquellos que de una u otra forma, mi Dios, están mirando, Señor, a través, oh Padre, de esta ventana, mi Dios. Están mirando esta palabra y están sintiendo en su corazón el deseo de regresar a ti y el deseo, Padre, de conocerte, el deseo de recibirte como su Salvador. Te pido, mi Dios de la gloria, que tú perdones sus pecados, Señor. Señor, que tú los limpies, mi Dios. Que ellos digan esta oración: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Confieso que pequé contra ti. Te pido que me perdones, Señor. Te pido, Señor, Padre mío, que me hagas tu Hijo, Señor. Te pido que me inscribas en el libro de la vida. Yo reconozco, mi Dios, que Jesucristo vino y murió por mí y acepto el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración creyendo, porque tenemos que hacerla creyendo, hermano, créame que hay fiesta en los cielos. Si usted ha repetido esta oración creyendo, confiando en lo que Dios va a hacer, gloria a Dios. Bienvenido, bienvenido al reino de Dios. Porque la palabra dice que cerca de ti está la palabra, aleluya, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Esta es la palabra de fe que se predica. No todos son hechos hijos de Dios. Aleluya. El que le recibe, el Señor le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, según Juan 1. Al que le recibe, el Señor le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor me les siga bendiciendo rica y poderosamente a todos mis hermanos, aquellos que han hecho esta oración de fe, aquellos que se han decidido reconciliar con el Señor, aquellos que han decidido buscar el rostro del Señor. Estamos a tiempo para hacerlo y para que el Señor escriba sus nombres en el libro de la vida. Porque cuando estemos delante de Dios, el que no esté inscrito en el libro de la vida, dice la palabra en Apocalipsis, que será echado al lago de fuego. Así que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Bendiciones de lo alto.